UNED Derecho, audioclase. Muy buenos días a todos. Hoy quería referirme, entre otras cosas, para desfacer en tuerto, si me permiten ustedes la expresión, y hacer desaparecer ciertos mitos que hay sobre la cuestión. Habrán oído ustedes hablar durante estos tiempos de la famosa Ley Sinde, de la denominada Ley Sinde. Para empezar a hablar, no existe la Ley Sinde. La Ley Sinde consiste exclusivamente en una disposición que se incorpora a una ley que se denomina de economía sostenible y que es una ley de las que se pueden denominar ley ómnibus o ley que incluye absolutamente todo. Para que se hagan ustedes una idea, es una ley que tiene 114 artículos, tiene varias disposiciones adicionales, varias transitorias y nada menos que más de 60 disposiciones finales. Tocan muchísimas regulaciones de materias tan diversas como pueda ser la mejora del entorno económico, la calidad de las regulaciones, de los órganos reguladores, de los mercados financieros, de los fondos de pensiones, de las leyes de sociedades de capital, de determinadas normas tributarias, por ejemplo, del impuesto sobre el valor añadido, del impuesto sobre sociedades, en fin, toca multitud de cuestiones. Es una ley complejísima, es una ley muy difícil de encajar, de leer, porque toda ella está referida a modificaciones de otras normas anteriores, está llena de delegaciones legislativas o de encargos al legislador para que regule una determinada norma con rango de ley, lo cual ustedes saben que es absolutamente inútil. El legislador manda al legislador a su vez que regule algo y en el uso de sus facultades regula o no regula. Otra cosa es los mandatos al gobierno para que desarrolle reglamentariamente la norma. Por lo menos se puede decir que le está desobedeciendo y en algún momento determinado se podría exigir. Es una ley que está llena de buenas intenciones, está llena de declaraciones de principios. Muchos preceptos no son auténticas y verdaderas normas jurídicas en el sentido de, bueno, una norma jurídica se debe cumplir, si no se cumple tiene unas determinadas consecuencias. En algunos momentos las consecuencias son unas sanciones de carácter penal o de carácter administrativo o de exigencia de responsabilidad. Aquí, pues, algunas cosas que se dicen son más que meros deseos de que el tiempo venidero sea mejor. Recuerda mucho aquel precepto famoso que hemos citado tantas veces, o que han oído ustedes citar tantas veces, de la Constitución Española de 1812, de la cual se va a cumplir, por cierto, 200 años, la famosa PEPA, uno de cuyos preceptos dice que todos los españoles debemos ser justos y benéficos. Bueno, pues una cosa parecida en algunos preceptos de la ley. Incluso, aunque tengo que reconocer que como la he estado examinando con una cierta rapidez, posiblemente me haya equivocado, pero me ha dado la impresión de que hay ciertos preceptos que están repetidos. No he tenido tiempo de comprobarlo específicamente, pero me da la impresión de que hay algún precepto, sobre todo en las disposiciones finales, que está repetido, se ha dicho 2 veces. Eso sin contar con que, como sucede ya desgraciadamente tantas veces, pues se modifican normas que acaban de ser aprobadas. Por ejemplo, se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que se aprobó a mediados del año pasado. Se modifican ciertos preceptos de decretos de leyes dictados para adoptar medidas urgentes, siempre son urgentes, para la mejora de la actividad económica en el mes de diciembre del año 2010. O sea, hace cosa de 2 meses o 3 meses. Da la impresión en muchas ocasiones que la actividad legislativa se realiza a salto de mata, sin meditar, sin pensar, sin que nadie se termine leyendo los textos de la cruz a la raya, vea las incongruencias que existen, elimine las expresiones que son un poco correctas desde el punto de vista gramatical, etcétera, etcétera. La ley, la verdad es que, digamos que en general da una impresión de deslavazada, si me permiten ustedes la expresión. Y en algunas ocasiones, pues la verdad es que primero porque no se sabe muy bien qué es eso de la economía sostenible, y en segundo lugar tampoco tienen algunos preceptos, parece que mucho que ver con la tal denominada economía sostenible.
Pero por no cansarles a ustedes y referirnos exclusivamente a cuestiones tributarias, que son las que nos interesa, quería yo dedicar especial atención a un asunto que tiene que ver con lo que he comentado antes de la ley Sinde, de la famosa ley Sinde. La ley Sinde, en último término, es una disposición en la que exclusivamente se establece un determinado órgano regulador en que, bajo ciertas condiciones y con autorización judicial, pues podrá intervenir determinado tipo de medios en los cuales se piense o se considere que se está vulnerando la propiedad intelectual, cualquiera que sea el modo de transmisión de estos medios. Se pueden ustedes imaginar que se está pensando fundamentalmente en la utilización o la transmisión de obras que están protegidas por la ley de la propiedad intelectual, pues a través de la red, de la famosa red. No se está refiriendo en modo alguno, que también puede entenderse porque los términos que utiliza son muy amplios, pues aquellos modos de difusión a través de medios más tradicionales, las fotocopias o las copias puras y duras. Pero yo quería referirme a algo relacionado con esto y que también ha levantado mucha polémica, y es que qué sucede con las autorizaciones para poder reproducir obras que están protegidas por la propiedad intelectual. Se ha perdido una ocasión, yo creo, de regular, de pensar qué mecanismos tienen que ser utilizados para poder conectar dos intereses que son perfectamente legítimos y que además deben ser objeto de protección. Por una parte, digamos, la adecuada retribución de las personas que se dedican a la actividad intelectual o la actividad artística y que viven de ello. Es posible que algún poeta excelso no le importe regalar sus poemas con tal y que tiene una satisfacción personal por el hecho de que los lean, pero lo cierto es que la gente se dedica a sus actividades y quiere vivir de ellas más o menos bien, unos con más austeridad y otros con más ostentación. Eso es una cosa absolutamente legítima. Y por otra parte, no podemos olvidarnos de que la ciencia avanza y que los mecanismos son completamente diferentes. Yo, alguna vez que he hablado de este tema, me imagino la tragedia que supuso para los señores que se dedicaban a transcribir los libros manualmente, para los copistas de la Edad Media, que gracias a ellos pudimos conocer las grandes obras de la antigüedad, el día que apareció la imprenta y que entonces desaparecieron. Ya no hacía falta copiar a mano los libros, sino que había un aparato que le daban, primero con en un cierto modo rudimentario y luego cada vez más perfeccionado, pues donde antes se hacía un ejemplar que era único, pues ahora se hacían 50.000 ejemplares. Bueno, al final la sociedad supervivió, pudo superar ese mecanismo y terminó ganando la sociedad en general. A alguno en particular pues le fastidió su sistema de vida, pero lo cierto es que en general ganamos. Algo de eso hay que pensar, alguien o algunos tienen que empezar a pensar qué mecanismos pueden llegar a propiciar este tipo de cosas, porque lo que parece cierto es que sin una retribución adecuada, por poner un ejemplo, un manual universitario es absolutamente impensable que se pueda publicar si las editoriales no ganan algo de dinero. Vamos a dejar que el profesor que lo escribe se conforme con 4 céntimos, pero luego las editoriales quieren que su actividad sea rentable. Y si no es rentable, pues la verdad es que ¿de dónde se copia? Es decir, si no hay un sitio de donde copiar, no sirven ni las fotocopias, ni colgar en la red nada, ni absolutamente nada. A alguien se le tiene que ocurrir. Bueno, dicho esto, hay que decir que el mecanismo que se ha utilizado, que se ha pretendido utilizar para conectar estos dos intereses es el denominado canon digital. Que la ley de economía sostenible dice también que debe ser objeto de modificación. Se encomienda al legislador que modifique una cosa que la verdad es que hay que saber a qué se está refiriendo, una disposición adicional, la disposición adicional 12ª, dice modificación de la compensación equitativa por copia privada. No lo modifica realmente, sino que encarga al gobierno que se preocupe de ver cómo hay que modificar esta compensación equitativa. ¿Qué sucede en la actualidad? El canon digital no puede pensarse con independencia del tratamiento tributario que tiene la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, en cuanto que es un derecho que puede ser cuantificado económicamente, pues tiene una trascendencia de carácter tributario, indudablemente. Todo lo que tiene que ver con el dinero, la Hacienda Pública está encima de ello. Salvo las potencias del alma,
y a lo mejor algún día determinado también intervendrá la hacienda pública por pensar. De momento, todo lo que se traduce en algo que puede ser vendido o transferido por vía económica o que tiene un valor económico, la hacienda pública lo toma en consideración. Entonces, realmente, la propiedad intelectual no tiene un régimen tributario propio, lo cual, desde mi punto de vista, es correcto. No es posible que cada tipo de actividades tenga un régimen tributario para sí mismo. Sería una cosa de locura. Debería entonces haber 25.000 regímenes especiales. Una de las cosas que criticamos de determinado tipo de normas, por ejemplo, del impuesto sobre sociedades o del impuesto sobre el valor añadido, es que tiene demasiados regímenes especiales, y creemos, la mayor parte de los que nos dedicamos a estos, que tiene que estar regulado todo con carácter general, con las especialidades que correspondan, pero dentro de un régimen general. Y la propiedad intelectual no es nada nuevo. No tiene un régimen especial, sino que hay que ir escarbando, expurgando, en unas ocasiones de modo expreso se refiere a ella las normas tributarias, y de otra manera, de forma implícita, pues hay que incluir este tipo de actividades, o mejor dicho, lo que se obtiene por este tipo de actividades dentro de un tipo de tributo y dentro de un tipo de regulación. Si me permiten la simplificación, la propiedad intelectual se puede observar siempre desde el punto de vista tributario en tres perspectivas. Por una parte, ¿qué pasa? ¿Cómo se tratan las rentas que se obtienen de la actividad intelectual? En segundo lugar, ¿cómo se grava la actividad intelectual misma en cuanto que es una prestación de servicios? Y por último, ¿cómo tributa su transmisión? Yo creo que estas tres fases ponen de manifiesto, con una cierta simplicidad, claro es, qué sucede con la propiedad intelectual. Repito, cómo se tratan las rentas que se obtienen de la propiedad intelectual, cómo se grava la propiedad intelectual misma, en cuanto que desde el punto de vista tributario al menos es una prestación de servicios, y cómo se transmite, cómo se grava la transmisión de la propiedad intelectual. En cuanto a la primera cuestión, cómo se gravan las rentas derivadas de la propiedad intelectual, hay que hacer una distinción muy importante. En primer lugar, hay que hablar de las rentas que se obtienen por parte de los propios autores. La primera distinción es esa: rentas que se obtienen por los propios autores, por el pintor, por el escritor, por el cineasta, por el traductor, etcétera, etcétera, que realiza la obra que es objeto de explotación económica. Y por otra parte, ¿qué pasa con los sucesores? Saben ustedes que la propiedad intelectual se transmite y sigue viva, no pertenece al dominio público hasta que pase un determinado tipo de años. La obra de un escritor recientemente fallecido, como pudiera ser, por ejemplo, don Miguel Delibes, pues pertenece a sus sucesores hasta un momento determinado en que ya pasa a ser de dominio público. Cualquiera puede grabar una obra de Beethoven o imprimir el Quijote, porque eso ya pertenece al dominio público. Una vez que pasan unos determinados años que establece la ley de la propiedad intelectual, pues eso ya pasa al dominio público. Al principio, repito, hay que distinguir entre qué pasa cuando las rentas son obtenidas por el propio autor y cuando las rentas están percibidas por terceras personas, bien sean sus sucesores o bien sea otros señores que se dedican a ello. Cuando se trata del propio autor, el que recibe las rentas, en principio, y si se trata de una persona física, vamos a hablar de un autor persona física, vamos a pensar que se trata de una persona que ha escrito una novela, un ensayo, que ha escrito la letra de una música o la música misma, etcétera, etcétera, pues todos esos son rendimientos de actividades económicas. Se entiende que el autor es una persona que organiza por cuenta propia los factores de producción, fundamentalmente en este caso de carácter personal, pero que son rendimientos de actividades económicas. Y se trata, como cualesquiera otro, rendimientos de actividades económicas. Posiblemente los rendimientos de la propiedad intelectual, los que obtienen la propiedad intelectual, deben considerarse profesionales y por lo tanto solamente podría calcularse el beneficio mediante uno de los regímenes que establece la ley y no cualquiera de ellos, como sucede por ejemplo con actividades de otro tipo de actividades empresariales como la venta de determinado tipo de productos. Hay dos peculiaridades que hay que comentar. Una se refiere a que ciertas retribuciones obtenidas por los autores están exentas de tributación. Hay determinado tipo de premios que están exentos de tributación.
Por ejemplo, hay dos muy conocidos, uno español y otro de carácter internacional. El premio Cervantes, lo que una persona obtiene por haber obtenido el premio Cervantes, que tiene una dotación económica, está exenta de tributación. Y lo que obtiene un escritor por el premio Nobel, que también tiene una dotación económica, también está exenta de tributación. La característica fundamental es que la ley dice que están exentos aquellos premios, bien que sean públicos, están reconocidos como tal, o bien que siendo privados se ha pedido a la hacienda pública que los declare exentos porque fomentan la creación intelectual, la creación científica, artística, y por lo tanto lo declaran exentos, y se tiene que tratar en todo caso de premios que premien, valga la redundancia, obras ya realizadas. Digamos que lo que se está premiando es la obra genérica de una persona. Cuando a una persona le dan el premio Nobel, cuando a Mario Vargas Llosa han dado el premio Nobel, lo que le han premiado es toda su obra, un conjunto de actividades. No le han pagado, los derechos de autor de una determinada obra que ha escrito. Por eso, algunos denominados premios, desde el punto de vista tributario, no lo son y se someten a tributación. Por ejemplo, el premio Planeta. El premio Planeta realmente no es un premio al uso. El premio Planeta no consiste más que en un anticipo de los derechos de autor, que se obtiene como consecuencia de la venta de la obra que ha sido premiada. Y por lo tanto, lo que obtiene una persona por el premio Planeta está sometida al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Distingan ustedes entonces qué pasa con el Nobel y qué pasa con el premio Planeta, por citar el ejemplo. En Nadal le pasa exactamente lo mismo, etcétera, etcétera. Si no lo explotan los autores, lo explota una tercera persona. Una tercera persona. Esta tercera persona puede ser una persona jurídica o una persona física. Si es una persona jurídica, se somete a tributación en el impuesto sobre sociedades. Es una renta más que obtiene una sociedad. Si mañana un autor ha cedido los derechos de autor a una sociedad, esta sociedad lo ha adquirido por la vía que sea, o porque los herederos del autor le han cedido la propiedad de la obra intelectual, pues la sociedad obtendrá rendimientos de esa propiedad intelectual y los someterá a tributación en el impuesto sobre sociedades. Es una renta más, no tiene mayores especialidades. La especialidad es curiosa en el caso de las personas físicas. En el caso de las personas físicas cambia de naturaleza. Estábamos diciendo que si la actividad intelectual la obtenía el autor era una actividad de carácter económico normalmente y por lo tanto se sometía a tributación como tal, mientras que si se obtiene por parte de una persona física ajena, entonces es un rendimiento de capital mobiliario, porque es el rendimiento obtenido por un bien, por un derecho de naturaleza inmaterial y está sometido entonces al impuesto sobre la renta como rendimiento de capital mobiliario. Lo que merece la pena llamar la atención es que se trata de un rendimiento de capital mobiliario que no forma parte de la renta del ahorro, que saben ustedes que se somete a tributación con un tipo de gravamen proporcional y más pequeño al general, sino que forma parte de la base imponible general. Es decir, que una persona que tenga rentas procedentes de la propiedad intelectual, rentas cuantiosas, pues terminará pagando la tarifa del impuesto, incluso ahora que ya ha sido modificada, pues podrá llegar incluso al 45% si la suma de las rentas, incluidas las de estas procedentes de la propiedad intelectual, superan los 150.000 euros al año. Y luego hay un caso peculiar que no es tanto de propiedad intelectual. La verdad es que no sería capaz yo de decir lo que es de capacidad intelectual, pero desde luego es muy llamativo desde el punto de vista práctico, que es el de los derechos de imagen. Claro, decir que es propiedad intelectual la retribución que una persona obtiene por prestar su imagen pública para promocionar determinado tipo de productos, están en la mente de todos, no hace falta citar ejemplos de personajes de la vida pública más o menos conocidos y de sectores artísticos, deportivos o científicos muy llamativos que obtienen bienes de esta actividad. Lo peculiar es que este tipo de rentas, la ley se ha preocupado mucho de ellas porque ha sido objeto de procedimientos de ingeniería tributaria precisamente para evitar que recayeran sobre las personas que obtienen en último término los rendimientos, digamos, del que presta su imagen. Y siempre ha habido mecanismos a través de los cuales se han utilizado sociedades interpuestas y demás. La ley ha intentado siempre salir al paso de este tipo de mecanismos y por lo menos una buena parte de esas rentas terminan recayendo sobre la persona que prestó la imagen, aunque
por medio hay algún tipo de sociedades. Imagínese un deportista que constituye una sociedad a la cual ha cedido todos sus derechos de imagen. Bueno, pues la ley salta por encima de la existencia de esa sociedad y termina haciendo gravar a la persona por esos derechos de imagen, al menos parcialmente. Todo esto en cuanto a las rentas que se obtienen de la propiedad intelectual. Vamos a hablar rapidísimamente de los otros dos aspectos que acabo de mencionar. ¿Qué pasa con la prestación propia es decir, el ejercicio de la propiedad intelectual, que es una prestación de servicios desde el punto de vista tributario, y qué pasa con la transmisión? Bueno, con la transmisión, muy brevemente decir que se grava dependiendo si es una transmisión intervivos, es decir, una transmisión que realiza el autor mientras está vivo o si lo hace en el momento de fallecer. Si es intervivos, pues entonces normalmente la transmisión está sometida al impuesto sobre el valor añadido. Ha transmitido el ejercicio de una actividad económica o empresarial y se somete al impuesto sobre el valor añadido sin mayor tipo de problemas. Y si se trata de una transmisión mortis causa, pues lo normal es que esté sometida al impuesto sobre sucesiones y donaciones, con la peculiaridad de que en buena parte de las comunidades españolas este es un impuesto que está prácticamente vacío de contenido, siempre que el beneficiario sea un heredero directo, un hijo o un nieto. Si es un colateral, está sometido a tributación. Lo que más interés tiene, y a lo que voy a dedicar los últimos minutos de mi intervención, es hablar de lo que pasa cuando los impuestos que se pagan por la prestación derivada de la actividad intelectual. Hay fundamentalmente dos impuestos. Uno es el tradicional del impuesto sobre el valor añadido. En principio, el ejercicio, como he dicho, de una cesión de la propiedad intelectual es una actividad económica y, por lo tanto, está sometida a tributación en el impuesto sobre el valor añadido. La peculiaridad es que aquí hay que distinguir entre la prestación realizada por el propio autor y la prestación realizada por terceras personas. Si la prestación se realiza por el propio autor, normalmente está exenta de tributación. Aunque no todos los servicios que son objeto de propiedad intelectual están sometidos a tributación. La ley establece una lista y los tribunales de justicia la han aplicado con rigor, de tal manera que el que no está en esa lista está sometido a tributación. Dice la ley que están exentos de tributación los servicios prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos o fotográficos de periódicos y revistas, compositores musicales, autores de obras teatrales, de argumento, de adaptación, guión y diálogos de obras audiovisuales, traductores y adaptadores. Y todo el señor que no esté metido en esta categoría está sometido a tributación. Hay una jurisprudencia larguísima diciendo que, por ejemplo, los periodistas están sometidos a tributación en el impuesto sobre el valor añadido porque no están en esta lista. Y eso procede de una interpretación rígida, estricta y muy rigurosa de las excepciones en impuestos sobre el valor añadido que establece el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del cual se han hecho eco los tribunales españoles. Y luego existe otro impuesto, y ya llegamos al famoso canon digital, que tiene por objeto la utilización, lo que se pretende gravar es la utilización cierta o presunta de la propiedad intelectual. Aquí conviene distinguir mucho, y esto posiblemente interesa mucho más a los que estudian una carrera universitaria que a otro tipo de personas, entre lo que se llama el objeto del tributo y el hecho imponible del tributo. El objeto del tributo es lo que se pretende gravar. Por ejemplo, el impuesto sobre el añadido lo que se pretende gravar es el consumo. Y otra cosa es el hecho imponible. El hecho imponible es el presupuesto de hecho jurídico a través del cual se pretende conseguir el objetivo de gravar el consumo. En el impuesto sobre el valor añadido eso se consigue grabando las entregas de bienes o las prestaciones de servicios. Aquí sucede lo mismo. Lo que se pretende gravar es la utilización cierta o presunta del resultado de la actividad intelectual. Y el presupuesto, de hecho, del tributo, del canon digital, es simplemente la adquisición de un determinado instrumento a través del cual se puede reproducir una obra que está protegida por propiedad intelectual. Por eso se paga un canon por comprar un DVD, por eso se paga un canon por comprar un ordenador, por eso se paga un canon por comprar un aparato telefónico que pueda reproducir un iPod, una P3, un P4 de estos, o como se llamen, porque la verdad es que no me lo sé muy bien cómo se llama. Yo no soy como mis hijos, que se conocen perfectamente todos los aparatejos que utilizan esto. Porque son mecanismos a través de los cuales se pueden reproducir obras que están protegidas por la propiedad intelectual. Y repito, de lo que se trata es de someter a tributación la utilización cierta o presunta de la propiedad intelectual.
Esto, la verdad es que se conoce con el nombre de canon digital, pero realmente en la ley utilizan una expresión un poco más rebuscada, porque hablar de canon digital pues lo entendería todo el mundo. Esto se llama compensación equitativa por la utilización de una copia privada. Esto es lo que se llama. También se graba, por ejemplo, la utilización de las fotocopias, etcétera, etcétera. Se regula en un texto refundido de la propiedad intelectual y plantea muchos problemas. El primer problema que plantea es si se respeta el principio de reserva de ley. Porque el canon, ya lo adelanto, en mi modesta opinión, es un impuesto. Y como impuesto está sometido al principio de reserva de ley. Los impuestos hay que establecerlos por ley y hay determinado tipo de aspectos tributarios que deben ser sometidos a la ley. El hecho imponible, quiénes son los sujetos pasivos y los elementos cuantificadores de la obligación tributaria, la base imponible y el tipo de gravamen. Bueno, pues la peculiaridad de este canon es que teóricamente se fija mediante un acuerdo entre las asociaciones que representan a los autores y los consumidores. Con lo cual, la verdad es que nos encontramos ante, por lo menos los que representan a los autores, algunos por lo menos son muy conocidos. Pero el problema es quién son los consumidores. Hay ciertas asociaciones de consumidores, pero de luego es evidente que representan a muy pocos consumidores. Y además sucede una cosa, la norma dice que si no se ponen de acuerdo, entonces el canon se fijará por orden ministerial. Claro, la orden ministerial no tiene rango de ley, sino de rango reglamentario. Y es lo que sucede en la actualidad. En la actualidad el canon digital, el famoso canon digital, está fijado por una orden ministerial. Las asociaciones que representan a los autores y los consumidores no se han puesto de acuerdo y por lo tanto se ha fijado el canon mediante una orden ministerial que en estos momentos ya les he dicho que la Ley de Economía Sostenible prevé que sea objeto de modificación, pero de momento no se ha modificado, pues está regido por una orden ministerial del Ministerio de la Presidencia del año 2008. ¿Qué pasa con este canon digital? Aparte de que ya le digo no se fija por ley, sino que se fija por una orden ministerial, pues también participa de las características de los que los técnicos hemos denominado, los que nos dedicamos a esta cosa tan apasionante, el derecho tributario, hemos denominado tributación parafiscal. ¿Qué es una tributación parafiscal? ¿Qué es un tributo parafiscal? Pues un tributo parafiscal es un tributo que no cumple alguno de estos requisitos. O que está prevista su recaudación en los presupuestos generales del Estado, o que no se ingresa en el Tesoro Público, o que no se fija por parte de la ley. Cualquiera de estos requisitos provoca que el tributo sea parafiscal en mayor o menor medida. Hay tributos parafiscales, convivimos con tributos parafiscales, aunque no nos demos cuenta de ellos. Hay uno muy conocido, que es el de los aranceles de los fedatarios públicos. Lo que se paga a los registradores y a los notarios es una auténtica tasa parafiscal, porque no va a los presupuestos generales del Estado, sino que va a retribuir la actividad que realizan los fedatarios públicos. Esto fue una técnica muy común en otros tiempos. Muchos funcionarios han ido cobrando a lo largo de su vida mediante aranceles porque el Estado no tenía dinero para pagar su actividad. Poco a poco se han ido restringiendo este tipo de profesiones y prácticamente en estos momentos solo existen estas dos que acabo de citar. Hay alguna más, pero muy residual. Bueno, pues este es un tributo parafiscal. No se prevé su recaudación, su recaudación no va a los presupuestos generales de Estado, no se ingresa en el Tesoro Público y no se fija mediante ley. Se produce así lo que podríamos llamar el grado máximo de parafiscalidad según la postura acuñada por un querido y viejo amigo ya fallecido catedrático de la asignatura, el profesor Luis Mateo. Y además es un impuesto, porque es un tributo que se exige sin que exista ninguna actuación administrativa ni ningún beneficio especial para las personas que utilizan este tipo de actividades. Por lo tanto, no es ni una tasa ni una contribución especial. Y lo que ya es el grado máximo de peculiaridad, que lo hace absolutamente novedoso en la normativa española, que yo sepa, es el único tributo que se gestiona, se recauda por una entidad privada. Es el único. Todos los impuestos, todos los tributos se establecen por los entes públicos, bien por el Estado, las comunidades autónomas o las corporaciones locales en los ámbitos respectivos y de acuerdo con lo establecido en la ley. El Estado normalmente no tiene tantas limitaciones como tienen las comunidades autónomas o las corporaciones locales para establecer tributos, y luego hay otro ente que lo exige. Por ejemplo, en el caso del Estado, el que establece el tributo es el Estado y quien lo exige
es un ente público distinto de la Administración del Estado, que es la Agencia Estatal de Administración Tributaria. No tiene por qué coincidir quién establece el tributo y quién lo exige, pero quien lo exige son siempre entidades de derecho público. Por ejemplo, mientras ha sido obligatorio el pago de la llamada cuota cameral, quien lo percibe son las cámaras de comercio, que son entidades de carácter público. Las cuotas colegiales se cobran por los colegios profesionales, que son entidades de carácter público. Lo reconoce la propia Constitución. En este caso no. En este caso se trata de un tributo que se recauda por una entidad privada. Será muy importante, tendrá grandes virtudes, etcétera, etcétera, pero es una entidad privada. Eso es lo tremendamente llamativo de este impuesto, del famoso canon digital. Lo más llamativo no es que sea un tributo parafiscal. Todos hemos discutido la existencia, sobre todo hemos criticado la existencia de tributos parafiscales, de tributos que se escapan al control presupuestario, no tanto porque aparezcan en los presupuestos, sino porque después no pueden ser objeto de control por parte de los órganos que controlan los ingresos y los gastos públicos, el Tribunal de Cuentas, el propio Parlamento, la intervención de los entes públicos, sobre todo porque al estar en un ente privado, pues ese tipo de circunstancias no se pueden producir. En esto consiste el famoso canon digital, tan discutido y tan discutible, y que, como ya les he dicho, va a ser objeto de modificación, no sabemos en qué sentido, si se lleva a cabo el mandato legislativo que establece la denominada Ley de Economía Sostenible. Y ya para terminar, dirigir unas palabras a los alumnos de esta asignatura referido a aspectos más concretos. Se están enfrentando a la segunda parte de la asignatura. Vuelvo a repetirles a ustedes algo que siempre les hemos dicho al principio, y es que la normativa que exigimos siempre es la que está vigente al principio de curso, con independencia de que haya modificaciones a lo largo del curso. Por ejemplo, la Ley de Economía Sostenible, hay un precepto que va a plantear muchos problemas en el impuesto sobre el valor añadido, va a plantear muchísimos problemas, porque yo creo además que es contrario a la normativa europea. Esto, aunque esté en vigor y salga un supuesto del impuesto sobre el valor añadido, no se lo exigiremos a ustedes, aunque podría tener cierto interés llamarles a usted la atención sobre ello. En síntesis, lo que viene a decir esta norma es lo siguiente. En la contratación pública, cuando un contratista le ofrece a la Administración un precio, se entiende incluido dentro del precio el impuesto sobre el valor añadido. Los tribunales de justicia habían entendido que cuando se trata de prestaciones exentas de tributación, la exención favorecía al ciudadano que tenía la exención y no al ente público, es decir, que consistía todo en precio y nada en impuestos sobre el valor añadido. Y además tenía cierto sentido, primero, porque la exención es de quien realiza la actividad y no de quien la recibe, y en segundo lugar, porque como la contratación pública, sobre todo si empieza a tener una cierta dimensión, necesita ser publicitada para que pueda ser realizada por cualquier empresa de la Unión Europea, teniendo en cuenta que los impuestos sobre el valor añadido son diferentes en cada uno de los países de la Unión. Cuando se hablaba de ofertas, habría que entender que no estaba impuesto el impuesto sobre el valor añadido incluido, porque si no sería una cosa de locos. Si un francés y un español y un inglés acuden a una oferta para la realización de una obra pública, pues tienen que hablar el mismo idioma. Si dice que lo van a hacer en 300 euros, pues tienen que pensarse que son 300 euros, no 300 euros más IVA, teniendo en cuenta que el IVA francés es distinto del español y del inglés, porque entonces estaríamos hablando de cifras diferentes. Bueno, pues la Ley de Economía Sostenible dice que en el caso en que se trate de operaciones que están sometidas a tributación, incluso en estos casos, cuando se ofrece la cantidad, pues hay que tener incluido el IVA, lo cual significa pura y simplemente que el Estado se va a quedar con el IVA, con ese IVA, a pesar de que se trata de una operación exenta. Y además lo pretenden vestir bajo el mecanismo de que así resulta más barato para el Estado. Bueno, pues es posible, pero entonces el esquema del impuesto sobre el valor añadido se viene abajo. Las exenciones que establece la normativa del impuesto sobre el valor añadido, que no son exenciones establecidas exclusivamente por el Estado, sino que están impuestas por la Unión Europea, pues la verdad es que no se respetan. Yo creo que este es un precepto que de aprobarse va a suscitar numerosos problemas y que a la larga posiblemente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas lo va a terminar suprimiendo. Bueno, esta era una cuestión ya referida exclusivamente a los alumnos, no se lo vamos a pedir. Lo único que les decimos, como siempre, es que aprendan los esquemas generales de la imposición, porque son preguntas de este tipo las que les hacemos y que no pretendemos en modo alguno que conozcan con muchísimo detalle los impuestos. Sabemos que la cuestión es compleja y que ya tendrán oportunidad de profundizar en ello si es que les gusta esta materia, que ya es gustar.
y nada más. Muy buenos días a todos.